Hola, ¿cómo están? En esta preciosa mañana y fresco día, vamos a compartir con ustedes una sección que hemos titulado Un momento con Dios. Y vamos a estar repasando y estudiando algunos temas de gran interés y de mucha importancia para los seres humanos, para las familias, para la sociedad misma. Así que vamos hoy a tocar un poquito acerca del libro de Génesis. Génesis es uno de los primeros libros de las Escrituras. Nosotros encontramos como el primer libro que se registra en el Pentateuco. El orden en el que están escritos no señala necesariamente cronológicamente ese orden en que fueron escritos. Realmente la Biblia registra y los estudiosos señalan que el primer libro que se escribió de todo el componente del libro de la Biblia fue el libro de Job. Así que el libro de Génesis es también el autor, su autoría es Moisés quien escribió, se acredita a Moisés quien escribió el libro de Génesis por revelación divina. Como dice Hebreo, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, también ahora nos habla en este tiempo por medio de su Hijo Jesucristo. Génesis es un libro que relata eventos muy significativos, extraordinarios, demostrados y señalados por la ciencia, arqueológicamente hablando. Los vestigios del diluvio, por ejemplo, son cosas que no se pueden negar. La arqueología científica revela el hecho extraordinario e imborrable de uno de los eventos más trascendentales que ha ocurrido en la historia, que cambió el ambiente totalmente y la superficie del planeta, como lo es el diluvio. Así que también encontramos uno de los relatos más tristes de toda la historia, como es la caída, la entrada del pecado, la entrada del sufrimiento, la vejez, el dolor. También encontramos uno de los relatos más interesantes, como es la Torre de Babel, el momento cuando se originaron los idiomas, las lenguas. Dios confundió las lenguas, relatos tan lindos y relatos de personajes tan extraordinarios como Matusalén, el hombre que vivió más sobre la tierra, Enoc, el hombre que caminó con Dios, Set, el hombre que volvió su rostro a Dios y conoció a Dios, como lo registra el testimonio bíblico. También habla de la vida de un hombre extraordinario, al cual le llamamos el padre de la fe, como es Abraham. Así que hay relatos extraordinarios lindos. Ahora, ¿cuál es el centro, el tema central del libro de Génesis? No es la creación, no es la vida de Abraham, no es la vida de los profetas, no es la vida de Isaac, de Jacob, etc. Realmente el centro del relato de Génesis es Elohim, el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios que todo lo puede, el Dios que con el sonido de sus palabras vienen a la existencia todas las cosas, para el que no existe nada imposible. Elohim es el alto, el poderoso, el sublime. Pero también aparece Yahweh, que significa el Dios cercano, ¿verdad? En el libro de Génesis, el capítulo 1, versos 1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios cercanamente se movía sobre la faz de la tierra. Es interesante que ese versículo presenta que el centro de Génesis, el autor de todos los hechos de Génesis, es el Altísimo, Elohim. Pero también Elohim es entender el Dios trascendente. Hay una implicancia de trascendencia, el Dios sublime, alto, trascendente. Y Yahweh es el Dios, la obra de paso, la palabra Yahweh, que aparece como YWH, son palabras en el vocablo hebreo, como también en el vocablo griego y en el vocablo español, no se pueden traducir como un nombre. Así que los traductores colocaron las vocales para que nosotros pudiésemos mencionar Yahweh o Jehová. Pero realmente esas cuatro letras que aparecen realmente no tienen sonido, pueden mencionarse. Pero los escritores y los estudiosos de la Biblia señalan que Yahweh es el Dios cercano, el Dios inmanente, el Dios que está muy cerca de nosotros. Y es lo que revela que Dios dijo, mandó y existió, pero también se revela de que el Espíritu de Dios estaba en las aguas, sobre la faz de las aguas.
Se revela en el libro de Génesis que es un Dios que al sonido de su palabra se hacen las cosas, pero también que es un Dios inmanente, que está cerca del hombre, que formó al hombre con sus manos, que lo tocó y que lo besó, o sea, sopló en su nariz aliento de vida, compartió su vida con el hombre y entonces fue hecho el hombre a la imagen misma de Dios. Es lo que encontramos en ese libro. También encontramos de que Dios prácticamente hizo a esa criatura preciosa en el sexto día. Hay un ciclo muy interesante en el libro de Génesis. El primer día Dios crea la luz. El segundo día Dios crea el agua. El tercer día Dios hace la tierra, es decir, lo seco. El cuarto día las plantas y las hierbas, ¿verdad? El quinto día Dios ordena la cronología del tiempo, establece los días, las tardes, las noches, los meses, los años, con las señales astronómicas, el sol, la luna y las estrellas. El sexto día Él hace todos los animales, el quinto día también hace los mamíferos, hace de las aguas, las aves y los peces, y los mamíferos en el sexto día son creados al sonido de su palabra. Pero también en el sexto día Dios dice, hagamos. Esa expresión hagamos es una expresión plural para indicar la pluralidad de Dios, del Dios uno. Del Dios que es uno, pero que se revela a través de tres personas, tres manifestaciones, tres ministerios, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pablo también señala en las cartas de Corintios, cuando él saluda en sus cartas, dice al final, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así que encontramos los tres ministerios de la deidad. La gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el acto sobresaliente de Cristo, es la obra redentora, su obra salvífica, su vida humanada, su vida encarnada, su vida crucifixial en la cruz, como lo declara Isaías 53, su ministerio de ascensión e intercesión. Todo eso realmente es el ministerio de la gracia, de misericordia de Dios para con la humanidad, rescatándonos de la miseria, de la muerte, de la condena, haciendo posible la salvación. Como dice Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También dice el amor, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre. Se revela el ministerio sobresaliente del Padre, entregando a su Hijo, manifestando su amor incondicional por la raza caída, ilustrada también en el pedido que Dios hace a Abraham en el libro de Génesis. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y luego cuando lo llama, hace su vida significativa, engrandece el nombre de Abraham, lo bendice, bendice a los que le bendicen, maldice a los que lo maldicen. Entonces hay una promesa de protección especial para Abraham en el llamado. Abraham responde al llamado, pero también a Abraham se le revela el ministerio del amor del Padre cuando le pide a su hijo, el único que ha nacido por milagro de Dios, Isaac, le pide que lo sacrifice, que lo lleve en sacrificio, ¿verdad?, al monte de Sión. Y fue donde realmente Abraham ofrece, justamente donde se construyó el templo de Salomón, en esa piedra ahí Abraham ofreció a su hijo Isaac. Y fue donde se reveló, se ilustró el amor de un padre, pero también la abnegación, la tierna obediencia de un hijo que se somete a un padre obedientemente, no cuestionando la orden del padre, no cuestionando al padre, sino simplemente diciéndole, Señor, todo está listo, el altar, la leña, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? A lo que Abraham le dijo, Dios proveerá. Pero obedientemente le dijo, acuéstate, lo ató para ofrecerlo en sacrificio a Dios como Dios se lo había pedido. Y al momento en que Abraham levantó su mano para cortar la yugular de su propio hijo, un ángel vino para decirle a Abraham, Dios ha visto que eres hombre justo, detente. Y en ese momento que Abraham volteó su vista, había un cordero que Dios había provisto y fue el cordero que se ofreció. Entonces, en lugar de que muriera su hijo representando a la humanidad, es un principio homilético, una aplicación homilética para nosotros, el hijo que estaba ya sentenciado a muerte por el decreto divino, representa a todos los pecadores que estamos en el altar del sacrificio, muertos para ser condenados y sacrificados, pero se ofrece entonces la provisión de Dios, un cordero inocente, sin culpa, es puesto en lugar de Isaac, y se ofrece en muerte, y el inocente cordero es muerte,
y el culpable hombre representado en la vida del hijo de Isaac es absuelto, es perdonado y muere la víctima inocente que representa al Hijo de Dios, a Cristo. Pero en ese acto se representa prácticamente el amor y la revelación, el ministerio lindo del amor del Padre, lo que Pablo enfatiza en sus cartas. Y luego dice, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo es el ministerio de reconciliación que el Espíritu Santo llevó a cabo después de la muerte de Cristo, después de que nosotros aceptamos a Cristo. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas, llevándonos a una cercanía, llevándonos a una confraternidad con la iglesia, llevándonos a un amor al prójimo, llevándonos a una conversión, permitiendo pruebas, dificultades en nuestra vida, y por medio de esos procesos Dios nos santifica mediante el ministerio maravilloso intercesor del Espíritu Santo, ¿verdad? Que finalmente nos va a levantar de la tumba, que finalmente nos va a levantar, ¿verdad? Y nos va a llevar al cielo, y por su gracia vamos a ser glorificados. Dios nos va a dar no solamente la glorificación, sino la transformación, valga la redundancia, nos va a dar también la eternidad y la inmortalidad, como Pablo lo señala en sus cartas. Así que esos son los tres ministerios del Padre, Hijo y Espíritu Santo que se mencionan, y en Génesis se mencionan, es justamente ese acto. Hagamos al hombre, un acto de misericordia. Dios, el hombre no pidió existir. El hombre no pidió venir a la es decir, venir a la existencia, ser creado. No pidió, por favor, créame, tráeme a la existencia. Fue un acto de gracia. Fue Dios quien tomó la iniciativa de traernos a la existencia. Y eso nos revela de que así, de la misma manera que el pecado entró, también Dios permitió, ¿verdad?, que el pecado entrara, porque si Él no ha permitido eso, pues no se hubiera dado. Si Dios no ha querido que el pecado entrara en este mundo, no hace al diablo, como decimos a Luzbel, no hace al hombre, y el pecado no hubiese entrado ni hubiera existido. Pero de alguna manera era una ciencia que debíamos de entender, especialmente los mundos no caídos y nosotros, porque nadie aprende si no es por experiencia. Lamentablemente el refrán dice que nadie aprende si no es por golpe. Entonces, una de las mejores maneras de aprender una lección es experimentando, es viviendo, es sintiendo. Y Dios permitió esa ciencia del mal, permitió que nos golpeara para que entendiéramos entre lo que es realmente el bien y lo que es realmente el mal y sus consecuencias. Que hoy nosotros como planeta nos convertimos en un libro de texto para advertir y amonestar a los ángeles, a seres no caídos, para advertir y amonestar a los seres de otros mundos que no han caído, y que puedan aprender más de la ciencia del mal, las consecuencias trágicas sobre la raza humana, pero que también aprendan que Dios es un Dios de amor capaz de resolver el problema más agudo de la criatura, como lo es el pecado, y al dar a su Hijo por nosotros, al morir, tomar nuestro lugar, pagarnos un seguro de vida eterna. Entonces, en el libro de Génesis se presenta ese otro relato que es la caída, la entrada del pecado al Edén. El texto dice claramente que Dios puso al alcance del hombre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como dicen también los profetas, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Es algo que Dios puso al alcance del hombre. El hombre tomó la decisión, el hombre extendió sus manos. Ahora, Dios sabía perfectamente que eso iba a ocurrir. Ahora, si Él no quería que eso ocurriera, pues no le hubiese puesto a la mano lo que realmente Él sabía que iba a pasar. Así que no es algo que sorprendió a Dios, la caída del pecado, la entrada del pecado a este mundo, no fue algo que sorprendió, que asustó, que Dios salió de control, Dios es un Dios que todo lo controla, todo lo planifica y todo lo permite. Él sabe hasta dónde van a ir las cosas, Él tiene un propósito en todo, en lo bueno y en lo malo. No hay nada que asuste, que descontrole, que sorprenda a Dios. Dios es un Dios planificado, organizado, y Él sabe cuándo y por qué permite las cosas. Nada está saliendo fuera del control de Dios. Dios tiene control de lo bueno y de lo malo. Definitivamente los profetas decían, Él es el que hiere y sana, el que mata y da vida. El apóstol Pablo explica estas cosas que estamos comentando. Voy a citarles dos pasajes prácticamente que para mí son muy revelatorios, muy aclaratorios de este tema. Porque muchos hacemos preguntas intrigantes. Si Dios sabía que el pecado iba a entrar al universo, o sea, al cielo, por medio de Luzbel, en quien se generó el pecado, el orgullo, la soberbia, padre de todos los males,
¿verdad? Nació en Luzbel, según lo registra el libro de Ezequiel. Entonces sencillamente Dios no lo hubiese hecho. O sea, Dios es un Dios perfecto, que todo lo sabe, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente, todo lo puede. Es omnipresente, está en todas partes. Así que si Él ha querido que eso no ocurra, sencillamente no hace al diablo. Pero como Él quería que ocurriera con algún propósito, lo hizo, no dejó de hacerlo. Y lo creó con los materiales más exquisitos y preciosos y que podríamos conocer, piedras preciosas, dice Ezequiel 28:14. A diferencia del hombre, que fuimos hechos no de piedras preciosas, fuimos hechos del barro, fuimos hechos de tierra con el soplo de vida. Luzbel fue hecho de piedras preciosas y se le dio el soplo de vida, por eso él como ser es superior a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros fuimos creados para llegar a ser superiores que los ángeles. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero estamos viendo un poquito acerca de los misterios y revelaciones lindas del libro de Génesis. Y una de las cosas que nos debe de llamar la atención y entenderlas es la entrada del pecado. Lo que nosotros vamos a compartir es lo que Dios nos revela en su palabra. Entonces, estas preguntas intrigantes. Si Dios no quería que eso ocurriera, ¿por qué hizo a Luzbel? Si Dios no quería que entrara el sufrimiento y el dolor, la enfermedad y la muerte a este mundo, ¿por qué hizo a Adán y a Eva? Entonces son preguntas intrigantes que todos con sentido lógico nos hacemos. Si Dios es Dios y sabe todo, ¿por qué lo hizo? Entonces sencillamente la Biblia nos responde a esas cosas. Por ejemplo, en el libro de Romanos, el capítulo 8, versos 20, el apóstol Pablo explica los propósitos por los cuales Dios permitió las cosas. Dice en Romanos 8:20, el mismo Dios que creó y que nos sujetó a la vanidad, es el mismo Dios que también nos sujeta a la esperanza. Romanos 8:20. Entonces está diciendo que el Dios mismo que nos creó nos sujetó a la vanidad, pero también es el mismo que nos sujeta a una esperanza. Si bien es cierto, Dios permitió el pecado, pero también permite una solución al problema del pecado. Donde abunda el pecado, Pablo reenfatiza, abundó la gracia. Ahora, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No se trata de eso, no es eso lo que está explicando Pablo. Lo que Pablo está explicando, que el problema del pecado, la pandemia del pecado que entró a este mundo, tiene solución. Y Dios sabe por qué lo permitió. Hay una ciencia, una revelación educativa, una enseñanza audio experimental, vivencial, para nosotros y para los mundos no caídos y para los mismos ángeles. Entonces, esta historia del conflicto entre el bien y el mal que se desarrolla en nuestro planeta, Dios la permitió con carácter, por así decir, con propósitos educativos, con propósitos de enseñanza, con propósitos de revelación, de ciencias que de otra manera no hubiésemos entendido, no hubiésemos comprendido. Así que el pecado tiene un propósito, la entrada del pecado a este mundo. Juan Pablo II, en cierto momento, en uno de sus libros escribe, bendito pecado, que nos hizo merecer un gran Salvador. ¡Wow! Interesante, porque realmente nadie hubiese conocido por experiencia lo que es el perdón, lo que es la conversión, lo que es la transformación, si no hubiésemos caído en esta miseria del pecado, que no estoy ensalzando el pecado, sino que estoy ensalzando lo que Dios es capaz de hacer y permitir con aquellos que hemos sufrido el accidente terrible y espantoso del pecado y hemos sufrido sus consecuencias, hemos experimentado el perdón y ahora estamos experimentando la transformación y el amor de Dios. Lo que los ángeles están contemplando y están aprendiendo lecciones sin fin, que nosotros no tenemos ni idea cómo ellos están comprendiendo el amor de Dios revelado en este plan de redención manifestado en favor de la raza humana. El apóstol Pablo dice que el plan de redención fue destinado, fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que fuésemos creados ya se pagó un precio, se pagó un seguro de vida para que cuando eso ocurriera se resolviera. Y eso es lo que dice Romanos 8:20. El mismo Dios que nos creó y nos sujetó a vanidad también nos sujetó a una esperanza. Ahora, el otro pasaje que les voy a dar es más aclarativo, es más revelativo en cuanto a este tema. Romanos, el capítulo 11, versos 32, nos dice de la siguiente manera. Porque Dios encerró a todos en desobediencia. Pueden leerlo en sus textos, tomen nota y lean. Porque Dios encerró a todos en desobediencia,
Y dice claro, ¿quién? Dios. ¿En qué? En desobediencia. Dios los permitió. Circunstancialmente permitió esto, que todos cayéramos en desobediencia. Y luego dice, para tener misericordia de todos. Oh, cuán inescrutables son sus caminos e inentendibles sus pensamientos. ¿Quién es el hombre para cuestionar a Dios? Para decirle, ¿por qué haces? Él hace y nadie puede cuestionar. Pero hay propósitos grandes que nosotros vamos a ir entendiendo a medida que leemos la Biblia y en la medida que nosotros también nos acercamos más a Dios y entendemos mejor los principios del reino y la ciencia del reino, entenderemos mucho mejor las cosas. Pero todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, van a redundar para bien. Aquellos que aman a Dios, nada los daña, todo va a trabajar para bien. La misma muerte, que es el final, resultado de la muerte, es ganancia para aquellos que creen en Dios. Para mí, como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Juan decía también, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Cristo, los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, eso es muy interesante y muy importante entenderlo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. No se preocupen por el pecado, no se preocupen por el problema y las consecuencias que vienen sobre ustedes. Yo he venido para resolver el problema del pecado y de las consecuencias del pecado. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Debes de creer, debes de aceptar el amor de Dios, debes de recibirlo en tu corazón. Así que la caída Dios la permitió, pero también proveyó un plan seguro para que hacer posible tu perdón y tu salvación. No existe un hombre que haya hecho tanto mal, que haya caído tan bajo, que haya sido tan criminal, que haya sido tan inmoral, que no encuentre rescate, perdón y salvación en Cristo. Amigo, eso es precioso, eso es maravilloso, entenderlo, conocerlo, aceptarlo y recibirlo. Así que, pues son revelativos esos pensamientos que estamos hablando. Y luego aparece lo lindo de que Dios resuelve el problema del pecado. Por ahora, hasta aquí vamos a llegar en esta programación, Un Momento con Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Él alcance a tu linda familia. Es mi gran deseo y mi oración, que las bendiciones lindas del Señor te cubran y que tú puedas creer en Él, en su palabra y en el plan lindo que tiene que ha hecho posible tu salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Muy bien, gracias amigo por estar con nosotros. Será hasta la próxima en su programa Un Momento con Dios. Bye, que Dios les bendiga.